Guadalupe Mendoza Aragón, soy estudiante de la Escuela Normal Rural General Plutarco Elías Calles, mejor conocida como El Quinto Echojoa, Sonora. En esta ocasión vamos a hablar sobre mi historia y la relación con la literatura. Mi comienzo con la lectura. Recuerdo bastante que mis inicios con la lectura fueron de forma inconsciente a la edad de 5 años, cuando mi madre me leía cuentos tradicionales para que me durmiera y me interesaba bastante con cada uno de ellos. Al entrar a primaria, mi madre comenzó a trabajar, por tal motivo ya no tenía la misma atención conmigo como antes, por lo cual el acercamiento a la lectura fue disminuyendo, pero siempre fui una niña que quería aprender a leer. En primero de primaria recuerdo perfectamente que iba al centro y todos los letreros los comenzaba a leer, así como los letreros de las tiendas como Le Petit, Melody, García, y todos los letreros de las tiendas. Esta fue una gran ayuda para interesarme más en la lectura. Comencé a leer formalmente a inicios de segundo grado de primaria, pero es importante mencionar que no estaba alfabetizada del todo, ya que sabemos que ser alfabetizados es comprender lo que se lee, y yo en estos momentos, la verdad, no comprendía lo que leía, solamente sabía leer. Había libros en mi casa. En casa se habían libros, pero no eran como para que un niño que apenas estaba en el proceso de alfabetización. Eran más enciclopedias o textos poco interesantes para un infante. Por tal motivo pues no los leía porque no eran de mi interés. Un libro que me gustaba mucho era el de La Chilindrina. Me encantaba ya que venían temas que estábamos viendo en la primaria y estos venían de una forma muy digerible, muy bien explicado. Y venía de todas las materias, matemáticas, español, ciencias naturales, historia, de todo, e incluso venían materias complementarias. Es un libro bastante bueno, muy grande, pero bastante bueno. También me gustaba mucho el libro de lecturas que nos proporcionaban en la primaria. En él venían cuentos verdaderamente interesantes. Estos despertaban mi interés, me gustaban muchísimo. ¿Alguien en mi familia es un gran lector o por el contrario, alguien no muestra ningún interés en la lectura? En mi familia, mis hermanos son grandes lectores. Siempre han sido para mí un gran ejemplo y de lo contrario, mis padres no se encuentran inmersos en el mundo de la lectura, pero estos son un gran apoyo para nosotros, ya que aunque no estén inmersos en la lectura, constantemente ellos nos dicen que es muy importante que nosotros leamos. Son un gran impulso. Libros que han dejado huella en mí. Los libros que han dejado más huella en mí son esos que nos hablan sobre el valor de la libertad. Porque si no somos libres en sí, es un aprendizaje muy grande. Si no somos libres, no somos felices. Y pues, ¿a qué venimos al mundo? A ser felices. Entonces, estos dos libros que les voy a decir ahorita dejaron huella en mí por ese aprendizaje, ese gran aprendizaje de la libertad. Uno es el diario de Ana Frank. Dejó huella en mí porque nos enseña la importancia de la libertad, como ya les dije ahorita, y de los derechos, ya que Ana escribió en su diario Kitty, que le regalaron en su cumpleaños, cómo se sentía escondida y todo lo que pasaba en la casa de atrás, que había mucha gente, aparte de su familia, había otras personas también. Y todo esto por ser judía. Andaban escondiéndose nada más pues por el hecho de ser judía. El niño de la pijama de rayas. Es parecido, los dos son de la Segunda Guerra Mundial, están muy interesantes. Y el mayor aprendizaje que nos deja es la libertad, sobre la libertad. Dejó huella en mí porque nos enseña la bondad de los niños y que ellos no tienen prejuicios, ya que Bruno, un niño alemán, hace una linda amistad con Shmuel, un niño judío. Y el final, muy triste, pero en verdad te hace llorar, pero te deja muchísimos aprendizajes, muchísimos. No nada más con la libertad aquí, no, sino que muchas cosas más. La bondad que tienen los niños, la amistad,
muchas cosas. Les recomiendo leerlo, no les voy a decir el final, que está muy triste, pero para que lo lean. En lo personal, mi proceso de alfabetización se fue dando poco a poco, gracias a los distintos mediadores como mis maestros. Algo muy importante es desarrollar la metacognición, que es saber cómo nosotros aprendemos y de esta forma poder elegir los textos de más interés para nosotros y que sepamos que nos dejarán algo porque realmente nos interesa. Es muy importante desarrollar la metacognición pues para saber escoger los libros acorde a nuestros intereses y acorde pues a cómo nosotros aprendemos, para que realmente nos dejen pues muchos aprendizajes. Todos los libros nos dejan muchos aprendizajes, pero es mejor pues que a nosotros nos interesen, porque como por ejemplo cuando yo estaba niña, que había en mi casa muchos libros sobre conceptos, enciclopedias, diccionarios, pero pues eso a mí no me interesaba. Entonces es muy importante tener al alcance de los niños libros pues acorde a sus intereses, a lo que nosotros veamos. Y veamos que a un niño le interesa mucho la ciencia, pues ahí sí, libros interactivos de ciencia, libros álbum, así pues conforme a los intereses. Por eso es muy importante hacer esta reflexión. Sociedad y lectura, la importancia de los mediadores en lectura, de Pedro Cerrillo. Esta fue una pequeña lectura que leí. Le voy a decir a continuación de qué trata. Nos dice que la alfabetización es algo más que saber leer y escribir. Es algo que conlleva saber comprender e interpretar la palabra hablada o escrita. No porque sepamos leer significa que ya estamos alfabetizados. La alfabetización es saber comprender e interpretar lo escrito o lo hablado. No porque sepamos leer significa que que estamos alfabetizados. Como ahorita les dije que yo en segundo de primaria, cuando aprendí a leer al inicio de segundo, yo no estaba alfabetizada, nada más leía, pero no comprendía lo que leía. Entonces esta es la diferencia entre leer y alfabetización. La mayoría de las veces se confunde la sociedad de la información con la sociedad del conocimiento y son términos totalmente distintos. Ahí en la lectura nos decía que muchas veces estos términos se confunden como si fueran sinónimos, pero pues no, la realidad es muy distinta. Por ejemplo, con la sociedad de la información, ahorita con por ejemplo que estamos en un mundo globalizado en donde las tecnologías están a todo lo que dan, así nos decía el autor. Tenemos acceso a mucha información, pero no porque tengamos el acceso por ejemplo por internet, por libros, por todo, ¿no? Pero no porque nosotros tengamos el acceso a la información significa que tenemos el conocimiento. Entonces por eso son términos muy distintos que no se deben de confundir. En el siglo XXI, el mediador tiene la obligación de formar a los estudiantes para que sean ciudadanos con competencia lectora. ¿Qué quiere decir competencia lectora? Quiere decir que alfabetizados, que sepan comprender e interpretar todo lo que leen, todo. Entonces eso significa competencia lectora. Entonces los mediadores, que son los padres de familia o cualquier persona que sea a cargo de los niños o de algún joven, esos son los mediadores, los padres de familia, los maestros y todas las personas que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces en el siglo XXI el mediador tiene la obligación de desarrollar la competencia lectora. La competencia lectora es la que hará posible la competencia literaria. Entonces nosotros tenemos que hacer que los niños desarrollen la competencia lectora.
Esto ha sido todo, muchas gracias por la atención brindada. Nos vemos pronto.